1. La genética médica. En el contenido que vamos a hablar será la historia y definición, importancia en medicina, importancia clínica de la enfermedad genética y genética en la medicina del futuro. En primer lugar, los aspectos generales y definición. ¿Qué es la genética? La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de transmisión de las características físicas, bioquímicas y del comportamiento de generación a generación. La genética, rama de la ciencia que estudia cómo las características de organismos vivos, bien sean morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra en condiciones ambientales. La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. La genética como estudio científico de genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en secuencias de ADN. La genética médica además se define como especialidad médico-sanitaria que aplica conocimientos de genética a la práctica médica, ocupándose de lo que son enfermedades de origen genético, incluyendo patologías hereditarias y malformativas de la especie humana. En segundo punto vamos a hablar de lo que es la historia y antecedentes de la genética médica. Ya desde 1866, Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, descubre las leyes básicas de la herencia. Para 1869, Michel descubre la nucleína ADN en el núcleo de células animales. Para 1879, Fleming, citólogo alemán, comprueba la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis celular. Ya en 1905, William utiliza por primera vez la palabra genética, designando la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de herencia y variación. Para 1909, Wilhelm introduce el término de gen como expresión para factores unitarios que se han demostrado que están en gametos por los investigadores modernos del mendelismo. Para 1910, Thomas Morgan descubre y demuestra que los genes residen en los cromosomas, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1933 por demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, y aparece por primera vez el término biotecnología. Para 1948, Edward y Georgi muestran que los genes codifican las proteínas. Estos son los denominados enzimas. En 1953, Watson y Francis Crick, ellos describieron la estructura doble hélice de la molécula del ADN. Para 1966, Marshall y compañías descifraron el código genético. Ya para 1972, Paul Beer construye en el laboratorio el primer ADN recombinante in vitro. Genes de una especie son introducidos en otras especies y funcionan correctamente. Para 1975, en California, se celebra la conferencia de Asilomar, que propone pautas para la experimentación del ADN recombinante y aprueba una moratoria de los experimentos con estas tecnologías. Para 1982, se consigue el primer animal transgénico, en este caso un ratón, el superratón, insertando el gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratona fecundados. Para 1982, la empresa Eli Lilly produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante. Para 1983, Carl Mullis describe su método de la reacción en cadena de polimerasa que permite replicar genes específicos con gran rapidez. Para 1983, creación de las primeras plantas transgénicas. En 1984, Alex Jeffrey desarrolla accidentalmente el ADN como huella genética, un método que permite la identificación de personas a partir de su material biológico. En 1995 se completan las primeras secuencias completas de genomas de organismos. Se trata de las bacterias Haemophilus influenzae y microplasmas. En 1996, Wilmot, en el Instituto Roslin, en Escocia, produce la primera oveja clonada llamada Dolly a partir de una célula adulta. En 2001 se publica el primer borrador del genoma humano, inicio de la era posgenómica. Para 2007,
James Thompson y Yamanaka, transformación de células de la piel humana en células madres embrionarias. Anuncian en la revista Ciencia la creación de la primera célula sintética para 2010, Gray Venter. Como segundo punto vamos a tener la importancia de la genética en la medicina. Y esto tiene que ver con el desarrollo de métodos de diagnóstico preciso y expedito de agentes infecciosos mediante identificación de secuencias genómicas específicas de gérmenes, identificación de genes y secuencias que causan enfermedades hereditarias catastróficas, por ejemplo, la fibrosis quística, la distrofia muscular, el síndrome de Down, diversas formas de cáncer hereditario como el de mama. La identificación de mecanismos de formación y estructuración de moléculas que nos protegen de infecciones contra anticuerpos, como los anticuerpos. La creación de nuevas secuencias moleculares por medio de ingeniería genética que pueden convertirse en vacunas, receptores celulares y que hoy se usan para tratamiento de inmunoterapia. Así también la producción de nuevas líneas celulares en las que se ha editado su secuencia genómica y que pueden ser usadas para trasplantes. La producción de clones celulares para tratamiento de enfermedades. Con relación a la importancia clínica de la enfermedad genética, es que desde el punto de vista clínico, numerosos trastornos médicos como el síndrome de Down se asocian a cambios microscópicamente visibles. Por ello, el empleo de la genética nos ayuda a conocer el número y estructura de cromosomas. Con ello, conocer la causa de padecimiento y obteniendo así un diagnóstico más preciso mediante el uso de la genética. Ya finalmente, la genética y la medicina del futuro. Y es que la genética nos está aportando y con toda probabilidad nos traerá en el futuro una medicina personalizada, mucho más precisa al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades como el cáncer y el abordaje, e incluso la desaparición de enfermedades poco frecuentes. Todo ello engloba lo que es la importancia de la genética médica en la medicina. La genética no puede ser por más tiempo una ciencia esotérica. La genética nos atañe a todos, versa sobre la vida y sobre la muerte, sobre el significado y la respuesta a la incapacidad física y sobre los nuevos dilemas morales creados por nuestro creciente conocimiento. Alan y Christopher, gracias por su atención.